Bienvenidos amigos de Índice Pecuario al siguiente programa muy importante hoy en día para el sector ganadero, donde abordaremos todo lo relacionado a lo que son los sistemas silvopastoriles. Vamos a ver qué es un sistema silvopastoril, para qué sirve, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, son fáciles, no son fáciles. Todo eso lo estaremos abordando en el día de hoy con una especialista, una doctora en el área, en la cual tengo el orgullo de haber sido jurado de su tesis a nivel de pregrado, y también compartimos un tutor en conjunto a nivel de maestría, el maestro, el profesor que ya se nos fue lamentablemente, Eduardo Chacón Rivas. En ese sentido, vamos a conversar con Ana María Herrera Angulo. Ana María Herrera Angulo es ingeniero agrónomo egresada de la Universidad Central de Venezuela con maestría en producción animal en la mención de sistemas de producción con rumiantes. Recientemente acaba de obtener el título de doctora en zootecnia en la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en Brasil, gracias a una beca otorgada por la Organización de Estados Americanos. Ana María es profesora de forraje y cultura en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, por sus siglas conocidas como UNED. Además, imparte clases en el posgrado de producción animal de la misma UNED en las áreas de manejo de pastizales y evaluación de pastizales. Ha sido profesora invitada en el programa de posgraduados de Ciencia Animal en la Universidad Estatal de Maranhão, en la disciplina de Estadística Experimental Aplicada en Brasil. Además, es miembro investigadora del Programa de Investigación en Nutrición y Forraje, adscrito a la Coordinación de Investigación Agropecuaria del Decanato de la Investigación de la UNED. Durante su trayectoria ha participado con trabajos presentados en eventos nacionales e internacionales, además de que posee publicaciones en revistas indexadas y capítulos de libros. Ha participado como ponente en días de campo organizados por Embrapa en Brasil, Sempro y Altech en Venezuela y la Universidad Nacional Autónoma de México en México. Adicionalmente, brinda asesoría estadística en proyectos de investigación desarrollados actualmente en Brasil en el área de forraje. Bienvenida, Ana. Gracias, profesor Freddy Espinosa. Muchas gracias por la invitación a este espacio, a su canal Índice Pecuario. Muy agradecida. Gracias a ti, más bien, Ana. Ana, sabemos que entre los sistemas agroforestales hay diversas ramas de esa agroforestería, entre las cuales están los sistemas silviagrícolas, los sistemas silvopastoriles, los sistemas agrosilvopastoriles. ¿Puedes hablarnos un poco de cada uno de ellos? Sí, bueno, como usted mismo lo dijo, ellos forman parte de un gran grupo que llamamos sistemas agroforestales. Sin embargo, dependiendo de la integración de cultivos que en ellos se manejen, los designamos silvopastoriles, agropastoriles, agrosilvopastoriles. Sin embargo, todos ellos integrando en un caso de los sistemas agropastoriles, cultivos agrícolas combinados con lo que es la pecuaria, la ganadería. Cuando hablamos de pecuaria, pues estamos haciendo referencia tanto al rumiante cuanto a la planta herbácea, en la mayoría de los casos, que sustenta esa producción de rumiantes. Cuando hablamos de silvopastoril, que sería el tema en el que principalmente he trabajado aquí en Brasil, estamos hablando de una combinación de árboles, arbustos de diferentes portes que son combinados también con esa actividad pecuaria. Igualmente como en el caso de los sistemas agropastoriles, esa actividad pecuaria
trae consigo lo que es el manejo de ese producto primario, que es el forraje, además del manejo del rumiante. Y cuando trabajamos los sistemas agrosilvopastoriles, conjuga todos aquellos tres sistemas. Acá en Brasil ellos son denominados integración labora pecuaria floresta, y es básicamente ese tipo de sistema agroforestal. Perfecto. ¿Y los sistemas multiestratas, a qué se refieren? Multiestratas, estaríamos trabajando también con esa incorporación arbórea o arbustiva, pero ya aquellos diferentes portes que había mencionado antes. Y en ese caso estaríamos asociando esos árboles en sí, esas diferentes estructuras, y no solo árboles, estaríamos trabajando desde la planta herbácea hasta ese componente arbóreo de mayor porte, en ese sentido de forma general. Sí, correcto. Sí, generalmente estos sistemas multiestratas se usan más en sistemas agrícolas, ¿verdad? Más que en los ganaderos como tal, en los pecuarios, aunque también se utiliza mucho en las partes pecuarias en ciertas áreas donde combinan, el caso, por ejemplo, que utilizan una arbustiva o una arbórea combinada con un botón de oro y más la gramínea, por ejemplo. Pues. Sí, sí, ciertamente. Depende mucho del enfoque, ¿sí? Porque en ese caso también podríamos estar hablando, cuando describimos aquí los sistemas silvopastoriles, y muchos de los sistemas silvopastoriles que hemos visto aquí, ellos integran eso que usted está describiendo, ¿no? Leguminosas, por ejemplo, que son de pequeño porte, ellas no son arbustivas, ellas no son arbóreas, ellas son unas leguminosas de un porte mucho menor, combinados con la gramínea, además del sistema arbóreo, que en muchos de los casos son nativos aquí en varios sectores de la parte nordeste de Brasil. Entonces, en ese caso también aquí estamos hablando de ellos o refiriéndonos a ellos como esos sistemas silvopastoriles. Ahora, otra pregunta. Cuando utilizamos el bosque, también podemos hablar de sistema silvopastoril. Pienso que sí, podemos hablar de sistemas silvopastoriles siempre que, claro, estemos integrando o aprovechando ese recurso arbóreo con armonía con ese sistema pecuario. Aprovechando, quiero decir que los recursos que cada uno de ellos genera pueda ser aprovechado por el otro, ¿no? Recordando que cuando hablamos de estos sistemas silvopastoriles, y es mucho de los beneficios que ellos están aportando hoy en día con la cuestión del cambio climático, es que sea un aprovechamiento armónico de todos los componentes para todos los componentes, o sea que exista un aprovechamiento del árbol para el animal, del animal para el árbol, para el componente herbáceo, que exista un equilibrio en el uso eficiente de los recursos que cada uno de ellos puede aportar en el ecosistema. Sí, el ejemplo de ello, nosotros tuvimos una tesis con una de maestría en Venezuela, donde demostramos de que lo que es la oferta de forraje se quintuplica, porque no es solamente la biomasa que se está produciendo como la gramínea, como forraje principal, sino que en el caso del bosque además también hay otras herbáceas, y además de eso está la misma hojarasca y está el mismo fruto, de tal manera que realmente hay un gran beneficio. Estas son algunas de las ventajas que cuando se utilizan estos sistemas. Ahora, ¿qué otras ventajas podríamos tener entre los sistemas silvopastoriles, Ana? Eh, yo destaco primeramente siempre desde el punto de vista productivo la diversidad que podemos obtener a partir de estos sistemas. Claro que esa diversidad va a depender mucho de cuál es la función de ese árbol o de ese arbusto que nosotros estamos introduciendo dentro del sistema. ¿Por qué? Porque depende si ese árbol me está proporcionando alimento para el ganado, ese sería el producto a partir de esa incorporación. Si él me está proporcionando frutos, ese sería ese producto que me va a dar un plus, un beneficio adicional económico. Madera sería otro beneficio. Entonces, no tenemos un árbol que nos dé todos esos beneficios, todos juntos, no.
Entonces va a depender mucho de cuál es esa especie forrajera que estamos introduciendo como arbórea, no forrajera necesariamente, cuál es esa especie que estamos introduciendo como arbórea, cuál es el producto que va a generar adicional a esa producción pecuaria. Y claro, como usted mencionó antes, no solamente es ese beneficio productivo a partir de lo que ese árbol nos está suministrando, también el beneficio que él trae para la especie herbácea. Él puede traer beneficios a partir de esa incorporación de nutrientes que usted mismo mencionó para esa especie herbácea, y ella puede ser de mejor calidad, de mejor valor nutritivo, con una producción a un menor tiempo, que puede ser aprovechada por ese ganado. Entonces, esa variabilidad de productos que podemos encontrar a partir de este sistema silvopastoril específicamente, dependerá mucho de cuál es esa especie que estamos incorporando. Ya si hablamos de otro tipo de sistema agroforestal, donde tenemos también considerado cultivos agrícolas, pues ahí tendremos también otro producto a más. Y lo interesante de este beneficio es que puede ser obtenido en diferentes épocas del año, o sea, yo puedo, o en diferentes años, por ejemplo, esa producción arbórea puede llegar como ingreso a mi unidad de producción en un año X. En el siguiente año puedo tener beneficio a partir de mi producción pecuaria, dependiendo del tipo de producción pecuaria que estemos hablando. Y distribuido en todos esos años podemos tener el beneficio a partir del producto final del cultivo que estaríamos incorporando en ese sistema agrosilvopastoril, ¿no? Entonces, son diferentes ingresos que podemos tener a lo largo del año que pueden hacer mucho más estable nuestro sistema cuando es esa modalidad agrosilvopastoril o silvopastoril en comparación con nuestro sistema de monocultivo, por ejemplo. Sí, hay otro punto importante dentro de las ventajas de estos tipos de sistemas que viene relacionado con el microclima, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo también el hecho de que cuando los animales están completamente al sol, realmente el estrés calórico es bastante elevado. Hay ya bastantes esquemas que han demostrado desde el punto de vista térmico cómo se incrementa la temperatura corporal del animal en comparación a cuando están en los sistemas silvopastoriles. Pues, ¿ustedes tienen alguna experiencia al respecto? No lo tenemos como medido, ¿no? No fue parte de las mediciones que hicimos, pero sí, sin duda, son muchos los servicios ecosistémicos que nos brindan estos sistemas silvopastoriles, y usted mencionó uno muy importante que es la parte del confort animal. Y cuando hablamos del confort, pues no solamente nos estamos refiriendo al alimento, también nos estamos refiriendo a esa sombra que nos proporciona ese componente o ese estrato superior. Y también estamos hablando de que entre otros servicios ecosistémicos está la parte del almacén de carbono, captura de carbono. También refiriéndonos al animal, estaría la parte de su salud también en función de ese microclima que se estaría manejando con mayor confort. Diversidad de servicios ecosistémicos que podemos encontrar a partir de este tipo de sistemas, de este tipo de tecnología. Ahora, ¿qué desventajas podrían tener estos sistemas? Nómbrame algunas desventajas. Profesor, sí, yo las llamaría más que desventajas, desafíos, ¿sí? Son sistemas que su implantación es costosa. Es costoso incorporar estos árboles en los sistemas productivos, y quizás es una de las cosas que más limita al productor para su introducción, además del desconocimiento. Creo que el desconocimiento también juega en contra de la implantación de este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque estamos como con mucha desinformación de forma general. No hablo específicamente de Brasil, hablo también de nuestras condiciones venezolanas. Desconocemos mucho cuál es el potencial de algunas especies arbóreas, desconocemos mucho cómo es la interacción entre esta especie arbórea y la especie herbácea, y el desconocimiento de esa interacción trae consigo muchas dudas. Realmente
va a funcionar esa integración arbórea con esa especie herbácea. Puede ser que tengamos un inventario florístico, que es lo que tenemos en cada una de nuestras condiciones, en diferentes condiciones agroecológicas podemos tener ese inventario. Sin embargo, cuando llevamos eso al área pecuaria es otra cosa, es otro comportamiento. Esa interacción va a ser el diferencial. Entonces, el desconocimiento de toda esta información dificulta mucho la implantación de los sistemas silvopastoriles. Yo creo que esa sería una de las mayores dificultades y que se podrían citar como desventajas, además del costo inicial de implantación. Yo estuve leyendo algunos trabajos sobre el costo de implantación aquí, particularmente de este tipo de sistemas, y hablaban aproximadamente de $400 por hectárea, solo la parte de implantación, el año inicial. Y años de mantenimiento estaban alrededor de los $300 por hectárea. Entonces, realmente esa es una sola experiencia. No estoy hablando que todas sean iguales, esa es una experiencia. Y quizás no sea así, quizás sea más. Yo hasta esperaba que el costo estuviese superior a eso que estuve leyendo, pero más o menos pues eso es lo que vi. Y, y realmente es un desafío para el investigador y aún más es un desafío para el dueño de hacienda, el ganadero. Sí, realmente tienes toda la razón por cuanto el ganadero normalmente, estamos hablando en términos generales en producción de carne y leche, en ovinos, caprinos, todo, en cualquier tipo de estos sistemas, tienen que ver esa tasa interna de retorno rápida, ¿no? O sea, necesitan ese flujo de caja permanente y cuando tú le comentas de que va a tardar ciertos años para que realmente pueda utilizar esos potreros, pueda utilizar esa cerca como tal, es cuando realmente se ponen de una u otra forma reacios a aceptar este tipo de tecnología. Sin embargo, si utiliza, por ejemplo, cercas vivas, cuando va a utilizar maderable, hay especies que a la vuelta de 6 años, 7 años, ya pueden ser cosechadas esa madera, de tal manera que no solamente va a ser un beneficio adicional, sino que realmente es muy rentable lo que sería la madera, en este caso cuando utiliza un sistema arbóreo para producción de madera. En el caso de las arbustivas, como la gliricidia, que es la matarratón, o la leucaena, ya antes del año pueden ser utilizadas y la ventaja que podríamos verle a este tipo de sistema y que hay que hacerle ver al productor no es solamente el hecho del aporte de nitrógeno que está suministrando a la pastura, que le va a hacer un ahorro en cuanto al uso de la fertilización, sino que además que mejora la calidad nutritiva y puede disminuir los costos por alimentos concentrados. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar con dos especies que eran bien diferentes, y usted citó las características de las dos. Una especie maderable, la otra, la gliricidia. Y ciertamente las dos especies, yo diría, sería ideal asociar ellas dentro de ese sistema silvopastoril, porque las dos traían de beneficios bien diferentes. Por ejemplo, la gliricidia, como usted citó, el aporte de hojas, el aporte de alimento para ese rumiante, incluso en las épocas más fuertes de sequía, la producción de la gliricidia, de hojas, a la altura consumible por el animal, persistía. Diferente de esa otra especie que es una especie muy semejante el género es mimosa, del género mimosa, muy parecida a las mimosas, arbustos mimosa, del género mimosa que teníamos en Venezuela, que tenemos en Venezuela, es una leguminosa. ¿Cuál mimosa es? Disculpa. Mimosa cisalpinifolia. Ah, ok, perfecto. Mimosa cisalpinifolia. Ella aquí es conocida como savia.
Es una planta que sí, ella tiene, al cabo de aproximadamente a partir de 5 años, de ella se puede obtener estacas. La venta de estacas aquí en el nordeste de Brasil, tiene un ingreso de aproximadamente 500 a 600 reales, y es rentable en estas condiciones. Solo que tiene la desventaja en comparación con la gliricidia, que no es consumible por el animal. Sus hojas, ellas no son del agrado del animal, tienen una cantidad de taninos elevada, y sin embargo también tienen el adicional de que su hojarasca, en la época de sequía, ella queda totalmente sin hojas, y esa hojarasca es una cantidad de materia orgánica que beneficia mucho las condiciones del suelo dentro de este sistema. Entonces, realmente depende mucho, por eso digo que depende mucho de cuál sería esa función de esa especie que usted quiere dentro de su sistema. Usted quiere madera, usted quiere mejorar la calidad de la alimentación de su rumiante. Entonces, serían diferentes esas opciones de especies arbóreas o arbustivas que usted va a tener dentro de una variedad de especies. Esa mimosa es maderera. Sí, sí, aquí se aprovecha, es nativa, es una especie nativa. Básicamente ella es de clima semiárido, y en las zonas donde ella naturalmente se da es muy aprovechada para la madera. Se trabaja la parte de los ramos más gruesos, se venden como estacas, y los ramos más finos se venden como leña. Entonces, prácticamente se aprovecha toda la parte leñosa de la planta. Sí, ese es como la que tenemos allá, que es en Venezuela, que es la mimosa temiflora, que es el cují. Exacto, como es bien parecidas. Solo que esta se alonga hasta 10 metros. Eh, yo creo que, no sé si usted me recuerda, pero yo creo que el cujiel es un árbol, es un arbusto, es un poco Más menor. arbusta, más arbusta, Sí. también armada. Sin embargo, bueno, lo que son los pequeños rumiantes la utilizan, y el mismo ganado también la utiliza, ¿no? En menos proporción, por la razón que tú das, que es la del contenido de tanino. El contenido de tanino son realmente bastante altos en esas plantas, además de otros contenidos antinutricionales que debe tener esta planta, por la cual es normalmente rechazada, ¿no? Sin embargo, el periodo seco, nosotros hemos visto, pues, y los estudios que hemos tenido en heces, demuestran, pues, que sí son consumidas. Y la Cesalpinia coriaria, que es la que más se utiliza, la que esa sí no es armada, ¿no? Pero me imagino que son precisamente de bosque seco tropical, de especies que realmente son caducifolias y botan todas sus hojas completamente. Y ahí es lo que tú dices, pues tenemos un enriquecimiento del suelo, porque no es solamente por el hecho de la hoja, sino que también son leguminosas y están aportando también mejoras al suelo. Exactamente, ellas tienen una capacidad de fijación de nitrógeno elevada, ambas, tanto la gliricidia cuanto esta especie que tuve la oportunidad de trabajar, más la gliricidia. Ella tuvo un beneficio mucho mayor para el sistema en la introducción de nitrógeno. Sí, y por eso es que yo digo que lo ideal es combinar combinar este tipo de especies, porque cuando usted incorpora una especie maderable, realmente el productor ve el beneficio. Cuando usted incorpora una arbustiva, cuesta más que estos productores vean el beneficio monetario de la introducción de este tipo de especies. Entonces, por eso digo que lo ideal es asociar los beneficios de ambas, ¿no? No digo específicamente estas dos, pero sí que tengan características complementarias. Perfecto. Y desde el punto de vista de producción animal, ¿qué experiencia han tenido en cuanto a leche y carne? Básicamente, la experiencia que tuve, la oportunidad de trabajar acá fue orientada a carne. No tuve experiencia con producción de leche. Eh, y la gran ventaja en este aspecto fue que no hubo para ninguno de los dos sistemas que fueron trabajados, no hubo
una desmejora en lo que era la producción por hectárea o la producción diaria de la ganancia de peso de estos animales que fueron incorporados en este tipo de sistemas en comparación con el monocultivo. En este caso estábamos trabajando con Brachiaria decumbens como especie herbácea. Y claro, sí, en algunas épocas del año disminuía un poco esa capacidad de soporte de la braquiaria en los sistemas integrados, en los sistemas silvopastoriles. Sin embargo, la media a lo largo del año se mantuvo alrededor de los 800 gramos por animal día en el caso de la ganancia diaria. Sin ningún tipo de Y está, concentración. suplementación mineral siempre fue Okay. disponibilizada, sí. Sí, solamente la suplementación mineral. Sin embargo, sí se vio la necesidad, se evaluó que realmente era necesario en aquellas épocas más deficitarias, principalmente con la especie Savia, era necesario colocar algún tipo de suplementación, algún tipo de complemento. Porque en el caso de esta especie maderable, no sé si será un comportamiento semejante con otro tipo de especies que tengan características similares, pero la copa de este tipo de árboles es muy grande, prácticamente se solapaban unas con otras. El área de sombra que proporcionaban esas copas a esa braquiaria era muy grande, entonces disminuía mucho la productividad en algunas áreas de potrero por efecto de este sombreamiento. Entonces, siendo que la braquiaria decumbens es una especie que está catalogada como tolerante al sombreamiento, sin embargo, esa especie cerraba tanto su copa que limitaba mucho el crecimiento de este pasto. Entonces, en esas condiciones era necesario o se vio la necesidad, no se hizo, pero sí se evaluó que existía la necesidad con este tipo de especies de suministrar algún tipo de complemento en alguna determinada época del año. Pero aún ganando 800 gramos. Sí, por eso le digo que habían picos, ¿sí? Sin embargo, la experiencia experimentalmente es otra cosa, ¿no? En esa especie en particular se tuvo que sacar, retirar animales porque realmente fue muy baja la producción forrajera por efecto de ese sombreamiento, por efecto de esa planta arbustiva que No sombraba mucho midieron, esas áreas. no midieron ¿Sí? cuál fue el porcentualmente esa disminución. No, no fue medido. Le estoy hablando que tenía un área de braquiaria de 15 metros y de esos 15 metros de cada lado, casi 3 metros de cada lado, comenzaba a quedar totalmente el suelo desnudo, sin nada de esta braquiaria. Entonces, porque eran hileras, ¿no? Eran hileras dobles, hileras dobles. Entonces magnificaba un poco más ese efecto de la copa para ese pasto, el efecto de sombreamiento. Entonces, en estas condiciones hubo la necesidad de retirar los animales y esperar la recuperación del pasto. Otra acción que se fue llevada a cabo fue cortar una de las hileras, dejar solo una, en este caso de esta planta de Savia, para reducir un poco ese efecto de sombra y incrementar el área de pastos, que fue lo que realmente dio resultado y ahí sí se pudo dar continuidad con el experimento. Pero es eso, no todo es lo ideal. Hubo ese contratiempo a pesar de que sí, cuando todo logró controlarse, tuvimos esas ganancias, pero hubo que sobre la marcha ir realizando algunos ajustes. Sí, ahí es donde es importante los estudios con densidad de siembra y distancias de siembra, ¿no? Es muy importante ese tipo de estudios cuando se trabaja con arbustivas o arbóreas también. Ahora, Ana, desde el punto de vista económico,
¿cuánto puede representar en términos económicos el aporte de esa madera? Adicionalmente, vamos a poner un hecho en una situación, si se quiere, hipotética, estable, donde tú, ese experimento que tuviste, los animales estaban sobre los 800 gramos. Ok, si tú asumes esos animales sobre los 800 gramos o los 800 gramos, ¿cuál sería el beneficio adicional? No te estoy poniendo a que vayas a darme un valor así. La calculadora. No, no. Dame una estimación así a grandes rasgos de tu experiencia. ¿Cuánto podría ser el aporte de esa madera al productor y de cuánto tiempo puede ser recuperado? Porque sabemos que las especies nativas tardan muchos años en el crecimiento. Entonces, basado en eso, ¿qué experiencia, o sea, qué me puedes decir tú? Numéricamente no sabría, me quedaría sin palabras para darle un número. Sin embargo, después del establecimiento, 5 años después, es que puede ver el beneficio a partir de esa especie maderable, específicamente esta con la que tuve la oportunidad de trabajar. La tasa de crecimiento de esta especie es sumamente, yo digo que acumula aproximadamente 10 toneladas por año en promedio, 10 toneladas por año, siendo que a partir del 5.º año usted puede ya cortarla, claro, dependiendo del diámetro, ¿no? Que evalúan el diámetro a la altura del pecho, que es evaluado para esta parte económica. Perdón, es una madera de calidad, porque eso es lo que importa. Es una madera con un elevado poder calorífico, en el caso de que sea utilizada para leña. Es solo que simplemente ella aquí en estas condiciones es utilizada como estaca y leña, ¿ok? Pero sí es una madera de muy buena calidad. Yo le puedo decir, la gliricidia, ella estaba muy próximo a esa cantidad de biomasa total por hectárea a año, muy próximo a esas 10 toneladas. Sin embargo, su madera no es del poder calorífico comparado con esta otra. Entonces, realmente esa madera sí era de calidad para esa función específica, ¿no? Entonces también es parte de los estudios que se tendrían que hacer. Realmente lo que usted está preguntando, ¿realmente esa madera es de calidad? Solamente un análisis de ese tipo, poder calorífico, podría decirnos si realmente cumple esa función, si realmente esas estacas son limpias para comercializarla, que también tienen unas características específicas, diámetros, la largura de esa madera. Entonces, son cosas que hay que evaluar para comercializarlas, ¿no? También muy importante es el hecho de que dentro de los sistemas silvopastoriles tenemos árboles frutales. Hay algunos estudios donde se demuestre la ventaja de utilizar árboles frutales en estos sistemas silvopastoriles. Bueno, yo recuerdo estudios en Venezuela que se realizaron con árboles, quizás no eran llamados sistemas silvopastoriles o sistemas agrosilvopastoriles, porque habían ambos casos. Pero recuerdo muchas experiencias que fueron trabajadas en Venezuela con especies como mangos, producción de mangos, con aguacates, con café. Entonces sí, yo diría que son exitosos en la introducción en este tipo de tecnología. Sí, ahí tú acabas de decir uno que es muy, muy importante, que son es un sistema realmente muy combinado, que es el del café, donde se utiliza mucho la eritrina como cultivo de sombra, el café, y se utilizan los ovinos Sí. principalmente, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba, que eso hace bastante tiempo, en bachillerato, perdón, en pregrado, ya yo había tenido la oportunidad de leer algunos trabajos que realizaban este tipo de estudios. No se hablaba en ese entonces de sistemas agroforestales, mucho menos de sistema Exactamente. agrosilvopastoril. Sin embargo, ya desde hace mucho tiempo, como tú dices, se han venido haciendo este tipo de estudios que han demostrado las bondades, pues, y las ventajas.
sobre todo en el caso de los cafetales, donde el abono orgánico, que en este caso las excretas de los ovinos, realmente es de alto valor biológico. Exactamente. Acá también tuve la oportunidad de ver en condiciones nativas ese aprovechamiento de esas especies arbustivas, principalmente por ovinos y caprinos, y en condiciones de semiárido, en condiciones más extremas, es la opción ideal para estas especies de rumiantes, estas especies menores. Sí. Ahora, desde el punto de vista de captación de carbono, estos sistemas silvopastoriles, ¿qué beneficios nos traen? Bueno, fíjese, con ese ejemplo que le di de las 10 toneladas de materia seca por año que se están produciendo a partir de estas especies arbóreas, pues existe un almacén, ¿no? Una captura y posteriormente un almacén de carbono enorme. Creo que es uno de los beneficios, uno de los principales beneficios que hoy en día con el tema del cambio climático, de los gases de efecto invernadero, es uno de los beneficios que podemos citar importantes desde el punto de vista ecológico. Y no solamente los árboles, también el beneficio de esa planta herbácea al momento que aprovecha esos nutrientes que son depositados a través de ese ciclaje de nutrientes de esa especie arbórea o arbustiva que mejora la calidad de esa vegetación herbácea. El aprovechamiento del animal, de un recurso forrajero de mejor calidad, también va a favorecer un poco esa disminución de esa emisión de metano, por ejemplo. Entonces, favorecería desde todo punto de vista esa suma de gases que luego traducimos a lo que es CO2 equivalente, ¿no? Y ecológicamente sería un ideal poderlos medir y poder mejorarlos. Sí, eso va a venir en el futuro porque ya hay incluso transnacionales que están solicitando el impacto sobre lo que es la huella de carbono en los sistemas de producción. De tal manera que poco a poco vamos a ver la ventaja de utilizar ya, se van a ver obligados a utilizar este tipo de sistemas silvopastoriles. Bueno, Ana, si hay alguna conclusión o algún punto más adicional que quieras agregar. Pues me gustaría comentar la parte de la interacción que necesitamos entre lo que son productores y investigadores, en ese caso, para mejorar un poco ese flujo de información, para mejorar un poco esa falta de información, esos vacíos que tenemos en relación a estos sistemas. Y porque como usted dice, ¿no? Que en el futuro vamos a tener que incorporarlos porque son una ventaja para lo que es el cambio climático. Entonces, necesitamos como que unir fuerzas y unir saberes para poder mejorar esa información que sería el principal desafío, la falta de información que tenemos, y dar algunas alternativas ya con números, con ingresos, con cómo va a mejorar, ¿no? Y algo que leía mucho cuando estaba comenzando un poco a leer sobre estos sistemas silvopastoriles es la falta de incentivos que hay, pagos por servicios ambientales. Eso sería otra cosa que también sería interesante investigar más. ¿Cómo es que llegamos a eso? ¿Cómo es que podemos mejorar esa interacción entre lo que es la parte gubernamental y la parte de ganaderos para mejorar esa transmisión de información a lo que son, qué son esos servicios ambientales, cómo puede beneficiarse el pequeño, mediano o el ganadero grande con ese pago por servicios ambientales. Y yo creo que eso sería el incentivo para ese futuro necesario de incorporación de tecnologías en favor del ambiente.
Perfecto, una buena observación realmente. Te felicito, Ana. Muchas gracias. Gracias, profesor. Por haber estado con nosotros en el programa. Ana María Herrera Angulo, una venezolana del agro más por el mundo. Importante que, dada la situación de Venezuela, hay muchos investigadores, profesores y técnicos del agro por el mundo y que poco a poco iremos atacando con cada uno de ellos. Bueno, Ana, muchas gracias. Muy agradecido por toda la información que nos has dado y te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, profesor. Amén. Saludos. Saludos.